Ok, vuelvo a empezar. Bien, mis niños, el día de hoy vamos a estar estudiando la parashá número 17, que se llama Yitro, significa Yetro. Esta parashá la podemos encontrar en el libro de Éxodo, versículo 18, perdón, capítulo 18, versículo 1 hasta el capítulo 20, versículo 21. Amén. Bien, dice así, palabra del Eterno. Éxodo, Shemot 18:1. Y Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó todo lo que Elohim había hecho por Moisés y por su pueblo Israel. Y como Adonai había sacado a Israel de Egipto, y como Adonai había sacado a Israel de Egipto. Y Yetro, suegro de Moisés, tomó a Sífora, mujer de Moisés, después de haber sido enviada a su padre y a sus dos hijos. El nombre de uno de ellos era Gerson, porque había dicho, forastero he sido en tierra extranjera. Y el nombre del otro era Eliezer, porque dijo, el Elohim de mis padres es mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. Y Yetro, suegro de Moshe, llegó con los hijos y la mujer de este, a Moisés, en el desierto, donde había acampado junto al monte de Elohim. Y dijo a Moisés, yo, tu suegro Yetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Entonces Moisés salió a recibir a su suegro, se postró, lo besó y se preguntaron el uno al otro por su salud y se entraron a la tienda. Amén, mis niños. Nos empieza relatando, mis niños, el capítulo 18, que Yitro, el suegro de Moisés, vemos que él va a visitarlo. ¿Por qué? Porque había escuchado lo que el Eterno había hecho. Recordemos que una también de las razones por las cuales el Eterno también mostró su poder, ¿verdad? Era para que las demás naciones conozcan que solamente Él era Elohim. Y vemos que esto estaba pasando en Yetro. Él era un sacerdote de Madián, no era sacerdote de Elohim, sino que era un sacerdote en ese momento de los dioses de Madián. Amén, mis niños. Pero vamos a ver lo siguiente, amén. Dice así, relató entonces Moisés a su suegra todo lo que Adonai había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, todas las adversidades que les había sobrevenido en el camino y cómo Adonai los había librado. Y se regocijó Yetro de todo el bien que Adonai había hecho a Israel que lo había librado de mano de los egipcios. Y Yetro exclamó, bendito sea Adonai, que os libró de mano de los egipcios y de mano de Faraón. Él ha librado al pueblo de mano de Egipto. Ahora sé que Adonai es mayor que todos los dioses, pues en aquello que se ensoberbecieron, él prevaleció contra ellos. Entonces Yetro, suegro de Moisés, tomó holocaustos y sacrificios para Elohim, y llegó Aarón con todos los ancianos de Israel a comer pan con el suegro de Moisés delante de Elohim. Bien, mis niños, algo que podemos ver aquí es que Yetro había sido un sacerdote de Madián, suegro de Moisés, pero en este momento al escuchar las proezas del Eterno, como el Eterno se había manifestado a su pueblo, los juicios que derramó en Egipto, la apertura del Mar Rojo, ¿qué pasa? Que él tiene aquí una conversión. Él se convierte al Eterno. Amén, mis niños. Y vemos que no solamente reconoce al Eterno, no solamente reconoce que Él es mayor que todas las cosas, sino que también ofrece un sacrificio. Después, mis niños, en el libro de Levítico vamos a ir estudiando más sobre los sacrificios, pero lo que Él quiere decir con estos sacrificios es que se quiere acercar al Eterno. Amén, mis niños. Quería acercarse al Eterno y poder ser parte también de lo que el Eterno le permite a alguien que se vuelva a Él. Amén, mis niños. Vemos que Yetro aquí, en el número, en el capítulo 18, en los primeros versículos, vemos que empieza diciendo, Yitro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés. Pero termina diciendo, Yitro, suegro de Moisés. Amén, mis niños. Yitro se había convertido al Eterno. Vamos a seguir. Consejo de Yitro. Y sucedió al día siguiente que Moisés se sentó a juzgar al pueblo, porque el pueblo se presentaba delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía para el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo se presenta ante ti desde la mañana hasta la tarde?
Y respondió Moisés a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Elohim. Cuando tiene un asunto, viene a mí y yo juzgo entre un hombre y su prójimo y les doy a conocer los estatutos de Elohim y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no es bueno lo que tú haces. Desfallecerás no solo tú, sino este pueblo que está contigo, porque el asunto es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, te aconsejaré y que Elohim sea contigo. Representa tú al pueblo ante Elohim y lleva tú los asuntos ante Elohim y amonéstalos con los estatutos, las leyes y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que deben hacer. Amén, mis niños. ¿Qué sucede? Que aquí Moisés estaba haciéndose cargo de todo lo de la congregación. Pero ¿qué pasa? Que Yitro le da un consejo, que le dice que no está bien lo que él hace. Porque si bien mis niños, Moisés era como el líder, era el líder de la congregación, él también, su función principal era representar al pueblo delante de Elohim. Amén, mis niños. ¿Y cuál es el consejo de Yitro? Dice, pero escoge tú mismo entre todo el pueblo a hombres de valor, temerosos de Elohim, hombres veraces, aborrecedores de lucro. Y ponlos por jefes de miles, jefes de cientos, jefes de 50 y jefes de 10. Y juzguen así al pueblo en todo tiempo. Y sucederá que todo asunto grave lo traerán a ti, pero todo asunto sencillo lo juzgarán ellos. Aligera así la carga sobre ti y que la compartan contigo. Si haces tal cosa y Elohim así te lo ordena, entonces podrás estar firme. Y todo este pueblo también podrá ir en paz a su lugar. Y obedeció Moshe a la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Y escogió Moisés hombres de valor de todo Israel y los puso por cabezas sobre el pueblo, por jefes de miles, por jefes de cientos, jefes de 50 y jefes de decena, para juzgar al pueblo en todo tiempo. Y ellos juzgaban todo asunto sencillo y el asunto difícil lo llevaban a Moisés. Y despidió Moisés a su suegro y este se fue a su tierra. Bien, mis niños, vemos que el consejo de Yitro, y vemos que él le da el consejo y le dice, pero que Elohim te lo confirme. Si es de Elohim este consejo, pues procede conforme a él. Y vemos, mis niños, que más adelante en el libro de Deuteronomio Elohim también lo reitera, y es porque el Eterno confirma el consejo que él estaba dando a través de Yitro. ¿Cómo debían ser estos jueces, mis niños? Hombres de valor, hombres de virtud, que tengan un testimonio, niños, que ellos no puedan ser reprochables, sino que puedan tener un buen testimonio conforme a la palabra. Temerosos de Elohim, recordemos que el amor, el principio de la sabiduría es el temor a Elohim, y cómo nosotros tememos a Elohim cuando guardamos sus mandamientos. Hombres veraces y aborrecedores de lucro, o sea que no sean ávaros, que no se dejen llevar por el dinero para que así no haya distinción, no haya favoritismo al momento de hacer un juicio, sino que haya, mis niños, un equilibrio y juzgar a todos por igual. Dice así, y bueno niños, vemos que aquí ya después el suegro de Moisés se va, vemos que él se convierte al Eterno, le ofrece un sacrificio y el Eterno también lo utiliza para dar este consejo. Vemos que Moisés, a pesar de que él era el líder, escuchó la voz de su suegro porque el Eterno había estado hablando a través de él y obedeció. Amén, mis niños. Vamos a seguir. Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto Sinaí. Habían partido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí, frente al monte, acampó Israel. Pero Adonai había subido delante de Elohim, pues Yud-Hei lo había llamado desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros mismos viste lo que hice a los egipcios y cómo os levanté sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras escuchas mi voz y guardas mi pacto, entre vosotros seréis objeto de mi predilección, entre todos los pueblos, porque mí es la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. Entonces Moisés llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Adonai le había ordenado. Y todo el pueblo que respondió a una y dijeron, haremos todo lo que Adonai ha hablado. Bien, mis niños, vemos que al tercer mes de la salida de Egipto, aquí ya eran 3 meses desde que ellos habían salido de allá, estaban ahora ya en el desierto Sinaí, acampando delante del monte de Elohim. ¿Por qué? Porque iban a recibir
las tablas, mis niños. Amén. Vemos que el Eterno le hace esta propuesta de matrimonio al pueblo, donde les dice, ok, ahora pues si de veras escuchan mi voz y guardan mi pacto, entre ustedes serán mi objeto de predilección entre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Pero ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Sabemos, niños, que aparte de Israel había muchas naciones, pero él solo escogió un pueblo, que es a los hijos de Israel. Amén. Que ellos serían un reino de sacerdotes y una nación santa, una nación apartada para el Eterno. Y esto, mis niños, al día de hoy sigue siendo solo para el pueblo de Israel. ¿Y cómo podemos ser parte de su pueblo, mis niños? Aceptando a Yeshua, lo que hemos hecho todos nosotros. Amén. Dice así. Y Adonai dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en el espesor de la nube, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo, y también crean en ti siempre. Y Moisés declaró a Adonai las palabras del pueblo, entonces Adonai dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Así estén preparados para el tercer día, porque el tercer día Adonai descenderá sobre el monte Sinaí ante los ojos de todo el pueblo y marcarás límites en derredor del pueblo, diciendo, guardaos vosotros de subir al monte o de subir sus estribaciones. Cualquiera que toque el monte ciertamente será muerto. No lo tocará mano alguna, pues ciertamente será apedreado o aseteado. Sea animal, sea hombre, no vivirá. Cuando suene prolongadamente la corneta, ellos subirán al monte. Entonces Moisés bajó desde el monte hacia el pueblo y santificó al pueblo y ellos lavaron sus vestidos. Bien, mis niños, algo que nos enseña también es que eh, aquí lo que ellos tienen que hacer es limpiarse, mis niños, en agua. ¿Y cómo ellos podían limpiarse en agua? Recordemos que estaban en el desierto. Pero también recordemos, mis niños, que el Eterno en el desierto había esta roca, ¿verdad? Que Moisés golpea y de ahí sale agua. Por ahí podían hacerse esa purificación, mis niños, para poder estar delante del Eterno. Amén. Dice así, al tercer día, siendo de mañana, aconteció que hubo truenos y relámpagos y una nube muy espesa sobre el monte y un fuerte sonido del chofar. Y todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Y Elohim, y Moisés sacó al pueblo del campamento al encuentro con Elohim y se ubicaron en la parte baja del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Adonai había descendido sobre él en el fuego, y su humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera, y el sonido del chofar se hacía cada vez más grande, y Moisés descendió sobre el monte, y Moisés hablaba y Elohim le respondía con el trueno, y Adonai descendió sobre el monte Sinaí sobre la cumbre del monte, y llamó a Adonai a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Luego dijo Adonai a Moisés, baja, advierte al pueblo, no sea que irrumpan hacia Adonai para observar y caigan muchos de ellos. Y santifíquense también los sacerdotes que se acercan a Adonai, para que Adonai no haga estrago entre ellos. Y Moisés dijo a Adonai, el pueblo no podrá subir al monte porque tú nos has advertido diciendo, delimita al monte y santifícalo. Y Adonai le dijo, anda, baja. Luego subirás tú y Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no irrumpan para subir ante Adonai. No sea que haga estrago entre ellos. Y Moisés bajó al pueblo y habló con ellos. Si bien mis niños el Eterno ya había dado indicaciones, Él las vuelve a repetir. Recuerda, mis niños, que cuando el Eterno repite y repite algo es porque quiere que pongamos atención y porque esto es lo que el Eterno quiere. Él sabía al pueblo, Él conocía el corazón del pueblo y Él le dice, no traspasen los límites. Y eso nos enseña a mis niños algo muy bonito, pero también de poner mucha atención. El Eterno nos ha dado su Torah. Y si nosotros nos salimos de su Torah, mis niños, estamos traspasando esos límites que el Eterno ya nos ha puesto. Amén. Recordemos, mis niños, que cuando obedecemos la Torah, nosotros tenemos como un cerco protector, porque estamos bajo la protección del Eterno. Pero al momento de nosotros traspasar estos límites, ahí es donde estamos transgrediendo. Amén, mis niños, sea para incumplirlos o sea para añadirle a la palabra que eso no se puede hacer. Amén. Aquí, mis niños, la fiesta que ellos estaban celebrando, recordemos que cuando estaban en Egipto comen el Pesaj, pasan los días
de los panes sin levadura, ¿se acuerdan la consagración de los primogénitos? También eso, mis niños, es como Bikurín, que es las primicias, y ahorita lo que están celebrando es la fiesta de Shavuot. Amén, mis niños, la fiesta de las semanas, donde se les va a entregar la Torá. Amén. Aquí, mis niños, también, cuando el Eterno le dice a Moisés que se santifiquen los sacerdotes, sabemos que ellos ya se habían limpiado, que ya se habían lavado en aguas, pero lo que él quería realmente decirle a los sacerdotes era que, aunque ellos tenían como un cargo, mis niños, ellos no podían acercarse más allá, porque tenían que estar todo el pueblo bajo los límites que el Eterno puso. Amén. Dice así, las 10 palabras. Si bien mis niños conocemos esto como los 10 mandamientos, en sí, dentro de la palabra, mis niños, son las 10 palabras que el Eterno escribió, ¿verdad? Nos dice que el dedo de Elohim escribió en las tablas y que el pueblo escuchó. Y habló Elohim todas estas palabras diciendo, aquí el Eterno hablaba y el pueblo escuchaba. Yo soy Adonai tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás estatua ni imagen semejante de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos ni los servirás, porque yo soy Yud Hei Bat Hei tu Elohim, Elohim celoso, que visita la iniquidad de padres sobre hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen, pero hace misericordia a millares de los que le aman y guardan sus mandamientos. Si bien, mis niños, el primer mandamiento, por decirlo así, que más que un mandamiento es una afirmación, es yo soy Adonai tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto. El segundo, mis niños, ¿cuál es? No tendrás dioses delante de mí o aparte de mí. ¿Por qué? Porque con el Eterno, mis niños, nos es suficiente. No necesitamos nada más, no necesitamos a un Dios o a una virgencita, no. Solo necesitamos a Elohim, que Él es el Todopoderoso. Amén. Y también Él nos prohíbe adorar estatuas o hacer estatuas de animales, de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra, de nada, porque eso es idolatría. Ni nada que pongamos delante de Él y por encima de Él está bien. Amén, mis niños. Dice así, no tomarás el nombre de Adonai tu Elohim en vano, porque Adonai no tendrá por inocente el que tome su nombre en vano. ¿Cuál es, mis niños? El tercer mandamiento. Vemos cuando el Eterno dice que no tomen su nombre en vano, es que no lo tomen para mentiras, no lo tomen para hacer algo que no está bien. Nosotros podemos pronunciar su nombre. Recordemos que cuando él se presenta a Moisés, él le dice, y en mi nombre será perpetuado. Y la palabra nos dice que cuando llamemos al Eterno por su nombre, él nos escuchará. Él es nuestra salvación. Pero no hay que tomarlo, mis niños, el nombre del Eterno en vano cuando vayamos a mentir, que sabemos que no podemos mentir, ¿verdad? Que eso es lo que está mal. Amén, mis niños. Dice así, el mandamiento, mis niños, el cuarto nos dice así, acuérdate del día de Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu labor. Pero el séptimo día es Shabbat, para Adonai tu Elohim. No harás labor alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu animal, ni tu extranjero que está dentro de tus ciudades. ¿Qué quiere decir aquí, mis niños? Pues bien, dice, acuérdate del día de Shabbat. Recordemos, mis niños, que el Eterno les dice, acuérdate porque este mandamiento está desde el principio. Cuando Elohim ordena la tierra, ¿verdad? Se sella la creación con el Shabbat, donde nos dice que Él también hizo su obra en esos 6 días, pero en el séptimo Él cesó, Él reposó y nos manda a reposar también a nosotros. La importancia del Shabbat, niños, es que es una señal entre nosotros, su pueblo y el Eterno. Amén. Vamos a seguir. Porque en 6 días hizo Adonai los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Adonai ha bendecido el día de Shabbat y lo ha santificado. El quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Adonai tu Elohim te da. Bien, mis niños, el honrar a nuestros padres es algo muy importante y es algo que está también en relación con honrar al Eterno, porque nuestros padres, mis niños, es la autoridad que el Eterno nos ha dejado a nosotros en la tierra.
El Eterno, a través de utilizar a nuestros padres, es que nosotros estamos aquí, tenemos vida, y nosotros tenemos que honrar a nuestros padres obedeciendo sus órdenes y siempre escuchando también su voz. Recordemos, mis niños, que si no podemos honrar a nuestros padres, no podemos honrar al Eterno, porque si a nuestros padres los vemos y no los honramos, no vamos a honrar al Eterno. Pero si nosotros obedecemos a este mandamiento y lo cumplimos, estamos honrando también al Eterno, porque esto es una ordenanza directamente de Él. Amén. Bien, mis niños. Dice así: no asesinarás, no adulterarás, no robarás, no declararás testimonio falso contra tu prójimo, y no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén, mis niños, y esto ya es en relación con el prójimo. Les voy a enseñar algo, mis niños, que yo aprendí también, y también vamos a darle mis niños créditos al hermano Gonzalo por esta explicación que es muy bonita y que siempre es importante recalcarla. Le damos gloria al Eterno, que los 5 mandamientos primeros, mis niños, las 5 palabras es que Adonai es nuestro Elohim. El segundo: no tendrás otros dioses, no harás imágenes de ídolos paganos, no tendremos otros dioses delante del Eterno, ni aparte de él. El cuarto mandamiento, que es muy importante, que es el Shabbat, porque es que aquí dejamos nuestras propias cosas para concentrarnos en el Eterno. Amén. Y el número 5, honrar a nuestros padres. El número 6, no asesinarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio y no codiciarás. Es con relación al prójimo. Y todo esto va unido, mis niños. Amén. Todo esto va unido, porque si nosotros reconocemos que el Eterno es el único Elohim, que es el único que tiene poder, Él es el único que puede crear y quitar la vida, nosotros no vamos a asesinar a alguien, porque la vida le pertenece al Eterno. Si nosotros tenemos otros dioses aparte de Él, nosotros adulteramos, porque sabemos que delante del Eterno somos esa novia para Él. Amén. Esto es una acta de matrimonio que el Eterno nos da, mis niños, por decirlo así, para que lo puedan entender. Y no harás, y el cuarto mandamiento, perdón, aquí me faltó, perdón, tomar el nombre en vano. Y el tercer mandamiento, mis niños, que no tomemos su nombre en vano. Amén. El nombre en una persona es la identidad. Y cuando el Eterno nos dice que no vamos a robar, es que no tenemos que robar nada de lo que le pertenece a nuestro prójimo. Esto también se implica cuando secuestran a alguien, le están robando su libertad, le están robando su vida prácticamente. ¿Qué sucede? Que nosotros, de cambiarle el nombre al Eterno o llamarlo por otro nombre, le estamos robando su identidad. Amén. Y el Eterno nos ha dicho que Él es uno solo y que Yud Hei Bat Hei es su nombre. El Shabbat, mis niños, como lo dije, es una señal entre el Eterno y su pueblo, y es lo que nosotros debemos poner por obra, y nosotros, tal cual como Moisés dio testimonio de las palabras y de las obras del Eterno con Yitro, y por él se convierte, nosotros también tenemos que tener ese testimonio, guardar el día de Shabbat y todos los demás mandamientos y ordenanzas que el Eterno nos ha mandado, para tener un buen testimonio y que las otras personas, el mejor testimonio que podemos dar, mis niños, es con nuestra obediencia, con nuestro comportamiento, y las otras personas, al ver eso, se van a convertir al Eterno para la gloria de Él. Amén, mis niños. Y el quinto mandamiento: honrar a nuestros padres. Amén. Nosotros, mis niños, no podemos codiciar nada, porque el Eterno nos ha dado todo. Y si Él ha permitido que nuestros padres, los que tenemos, son los que tengan esa autoridad, no podemos codiciar algo más, porque el Eterno, Él sabe lo que nos da y Él sabe también por qué lo hace. Amén. Si algunos de ustedes, mis niños, yo comprendo que tal vez no puedan tener a sus dos papitos juntos y se preguntan, ¿verdad?, que cómo pueden honrarlos. Los pueden honrar, mis niños, respetando y pues poco a poco el Eterno va a ir obrando en sus familias. Amén, mis niños. Vamos a seguir. El terror del pueblo. Ya aquí, mis niños, ya vamos a terminar.
Y todo el pueblo contemplaba los truenos y los relámpagos y el sonido del chofar. El monte humeaba y viendo el pueblo se estremecieron y se mantuvieron lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, escucharemos, pero que no hable Elohim con nosotros, no sea que muramos. Y dijo Moisés al pueblo, no temáis pues, porque para probarlos ha venido Elohim, a fin de que el temor a él esté ante vosotros, de modo que no pequéis. Y el pueblo se mantuvo en pie a lo lejos mientras Moisés se acercaba a la densa nube, allí donde estaba Elohim. Vemos, mis niños, que si bien se entiende el terror, ¿verdad? El miedo del pueblo, el Eterno lo que quería era estar con ellos también, porque por algo los llamó, por algo les dijo santifíquense y les estaba hablando. Ellos solo escucharon las 10 palabras, mis niños, pero ya el resto de los demás mandamientos solamente se los dio a Moisés, solo ya lo vamos a ver después en el libro de Deuteronomio, que nos va a contar también este relato mucho más a fondo de lo que el pueblo pasó y de lo que el pueblo sintió y que el Eterno ya conocía. Amén, mis niños. Algo que debemos tener siempre presente es que cuando el Eterno se quiera manifestar en nuestras vidas es porque Él quiere hablarnos y no debemos tener miedo, sino que debemos temer de Él, pero no tenerle miedo. Amén, porque Él no nos va a hacer nada, ni mucho menos nos va a dar algo malo. Nada malo viene de Él, sino que Él lo que nos da y hace en nuestras vidas es para nuestro bien, para que el pueblo ande en rectitud y no muera. Amén, mis niños, así terminamos la parashá Yitro el día de hoy.